¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a este espacio, a Sin Acritud. Hace unos días saltaba a los medios de comunicación una importante noticia. Seguro que algunos de ustedes lo habrán leído en la prensa. Científicos cántabros han descubierto un nuevo fármaco contra el cáncer. Se trata de una molécula desarrollada que tiene efectos curativos para tratar el cáncer colorectal y el melanoma y que ya han sido demostrados en animales. Este importante hallazgo ha sido protagonizado por un equipo internacional de investigadores que dirige el científico cántabro Piero Crespo. Piero Crespo es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que conocemos por CSIC, y es subdirector del IBBTEC, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Hoy dedicamos este programa a esta importante noticia, a conocer de cerca todos los detalles de la mano de Piero Crespo, que se encuentra con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Bueno, me imagino que esta importante noticia que ha saltado ya a los medios de comunicación abre nuevas vías de investigación. Sí, sin duda ha abierto una nueva ruta de investigación, ya que hemos abierto camino. Este compuesto, lo que hemos visto es que sus efectos antitumorales, sus efectos terapéuticos, es mediante un nuevo mecanismo de acción, con lo cual efectivamente abre una nueva estrategia para luchar contra determinados tipos de tumores. Explícanos en qué consiste exactamente. Bueno, en primer lugar, déjeme hacer un matiz. No podemos todavía hablar de fármaco, ya que el término fármaco se refiere a esos compuestos que una vez que han pasado todos los análisis y todos los filtros pertinentes ya están en las farmacias o en los hospitales a disposición de los pacientes. Esto no es el caso. Todavía no hemos llegado a esta fase. Esto todavía es un compuesto experimental. Dicho esto, como decía, este compuesto es una molécula que bloquea las señales transmitidas a través de una ruta bioquímica a través de la cual las células regulan su proliferación. Esta es la ruta bioquímica que llamamos la ruta Ras-ERK. Esto es una ruta de señalización compuesta por 4 proteínas que se activan secuencial y encadenadamente cuando las células reciben señales extracelulares que les dicen cuándo y cuánto deben proliferar. Y esto ocurre en las células normales. ¿Qué ocurre en las células cancerosas? Pues aproximadamente el 50% de los tumores humanos portan mutaciones en alguno de los componentes de esta ruta, de manera que esta ruta está constitutivamente, aberrantemente activada. Eso confunde a las células que proliferan descontroladamente. Esto es bien sabido hace aproximadamente desde el principio de los años 90. Con lo cual, pues como es lógico, siendo esta ruta de señalización tan importante en la carcinogénesis, para la génesis del cáncer, tanto la academia como las grandes compañías farmacéuticas han invertido muchísimo tiempo y miles de millones de dólares para buscar compuestos que se traduzcan en fármacos, a través de los cuales bloquear estas señales aberrantes en las células tumorales. Fundamentalmente, la estrategia que se ha seguido hasta ahora por las grandes compañías farmacéuticas ha sido buscar compuestos que inhiban la actividad de alguno de estos componentes. Fruto de ello, ya hay en los hospitales, ya hay a disposición de los pacientes fármacos con este mecanismo de acción. Ahora bien, estos fármacos no han resultado ser las balas mágicas que todos deseábamos, ya que muchos tienen efectos secundarios indeseados, con lo cual se limita mucho las dosis que haya que utilizar y la duración de los tratamientos. Pero bueno, como hablábamos, estas estrategias estaban dirigidas a bloquear actividades y solo hay 4 componentes, con lo cual solo hay 4 actividades que bloquear. De manera que nosotros hace ya bastante tiempo nos planteamos una nueva hipótesis para bloquear estas señales aberrantes a través de la ruta de Ras-ERK. Y lo que nos planteamos fue, en vez de bloquear actividades, vamos a bloquear las interacciones
entre las distintas proteínas. Es decir, para poner un símil, tú puedes, en un coche en marcha, tú puedes evitar que se mueva más parando el motor, ¿ok? Pero, alternativamente, también puedes parar su marcha desacoplando el motor de las ruedas. Y esto es más o menos lo que nosotros hemos intentado hacer. Manteniendo el motor activado, bloquear el movimiento del coche, bloqueando la cadena de transmisión. Para que podamos entenderlo todavía mejor, ¿un cáncer se genera por una mutación celular? ¿Todos los cánceres se generan por una mutación celular? Un cáncer se genera por una acumulación de mutaciones celulares, en distintos mecanismos a través de los cuales se regulan la proliferación. Sí, una no suele ser suficiente. Entonces, esta molécula es lo que habéis descubierto, ¿no? Es lo que paralizaría esa mutación celular, ¿la eliminaría? No, la mutación está en el DNA, está en los genes. La mutación seguiría ahí. Fruto de esa mutación, que la mutación ocurre en los genes, un gen lo que hace es sintetizar una proteína. Y esa mutación, el gen no es otra cosa que el libro de instrucciones a través de las cuales se sintetiza una proteína. De manera que si en ese libro de instrucciones, que es el gen, existe un error, que es lo que es la mutación, a partir de ese gen se va a sintetizar una proteína errónea, cuya actividad es errónea. La proteína errónea en este caso va a estar siempre ahí, pero lo que estamos evitando es que sea funcional. No sé, porque últimamente, que un conocido, un familiar, alguien cercano o algún famoso padezca un cáncer está a la orden del día, es algo que no le pilla a nadie hoy en día por sorpresa. No sé si antes sucedía y no se hablaba o no se decía, como ahora que se habla con naturalidad, tengo cáncer o padezco de cáncer, o en los hospitales vemos gente con cáncer. ¿O es que las nuevas generaciones estamos predestinadas a tener una genética con esa predisposición a la mutación celular? Bueno, así es, efectivamente, según la Comunidad Económica Europea, en el 2050, 1 de cada 3 europeos y uno de cada 4 europeas sufrirá un cáncer a lo largo de su vida. Esto puede suponer una noticia devastadora de alguna manera, pero no es así. Aunque le parezca sorprendente, es una buena noticia. Eso quiere decir que alcanzamos unas edades muy altas. Llegamos a nuestra esperanza de vida, la esperanza de vida en Europa ronda aproximadamente, dependiendo del país, entre 75 y 81 años de edad. El cáncer es una enfermedad, o mejor dicho, es un grupo de enfermedades directamente asociadas con la edad. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba antes, la esencia del cáncer es la mutación genética. Y estas mutaciones genéticas que predisponen al cáncer, algunas de ellas nacemos con ellas, y es incuestionable que hay familias en las cuales el cáncer es tremendamente habitual. Hay familias con una facilidad, con una presencia del cáncer tremenda. Un caso bien conocido, por ejemplo, es la familia de Adolfo Suárez, por ejemplo. Estos son mutaciones que, aunque no se sabe, aunque en este caso concreto no sabemos qué mutaciones es, pero vamos, estos son mutaciones heredadas. Todos nacemos con Como he dicho, algunas mutaciones son heredadas, pero la inmensa mayoría de las mutaciones que nos conducen al cáncer se adquieren a lo largo de nuestra vida. Por el mero hecho de cumplir años, la vida cada año nos va a regalar alguna papeleta más dentro de la lotería del cáncer, pero sin ningún género de dudas, la mayor parte de las papeletas las compramos nosotros voluntariamente, por ejemplo, al fumar, al comer mucho, al no hacer poco ejercicio. Es decir, todos estos son factores que lo que hacen es inducir mutaciones en nuestro DNA, y estas mutaciones se van acumulando a lo largo de la vida y llega un momento determinado, generalmente a edades avanzadas, cuando
la célula se transforma y el cáncer aparece. Con lo cual, el cáncer está directamente asociado a la longevidad. Para darle un ejemplo, por ejemplo, pues el cáncer es mucho menos común en esos países donde la longevidad es menor, países en vías de desarrollo, como por ejemplo países africanos o países sudamericanos, que tienen una tasa de una esperanza de vida de 40 y pico, 50 y pico años. El cáncer es mucho menos común, pero es mucho menos común no porque tengan más o menos predisposición a él, es porque se mueren mucho antes de otras cosas. Con lo cual, el hecho de que la tasa de cáncer aumente, y es incuestionable, es un indicador de que nuestra esperanza de vida también está aumentando. ¿Qué tiene de especial este descubrimiento que habéis hecho para que podamos entender la importancia del mismo? ¿Cómo revoluciona esto? Bueno, como comentaba antes, mientras que las anteriores estrategias estaban dirigidas a bloquear actividades de proteínas, este nuevo compuesto lo que hace es bloquear interacciones, asociaciones entre proteínas. Y mientras que las dianas dirigidas a bloquear actividades son muy limitadas, por el caso, en el caso concreto de la ruta RAS-ERK son 4, hay decenas de interacciones proteína-proteína susceptibles de ser utilizadas como potenciales dianas antitumorales. Con lo cual, esperamos que, esto es una prueba de principio, y esperamos que nuestro trabajo pues inspire a otros investigadores por todo lo largo y ancho del mundo a que se pongan a analizar otras interacciones proteína-proteína que hasta ahora estaban ahí olvidadas, si no olvidadas, más bien ignoradas, en búsqueda de nuevas dianas antitumorales. Este compuesto ha tenido éxito ya entre animales, lo habéis probado en animales y funciona. Sí, así es, lo hemos ensayado en modelos animales, tanto de carcinoma colorectal, de cáncer de colon, como de melanoma, y efectivamente funciona, pero ojo, funciona en esos cánceres colorectales y melanomas que portan mutaciones en la ruta RAS-ERK, que suelen ser alrededor del 50% en el caso de los cánceres de colon y alrededor del 80% en los melanomas. Si el cáncer de colon o el melanoma en cuestión no porta mutaciones en la ruta RAS-ERK, son completamente insensibles a este compuesto. ¿Qué éxito podría tener este compuesto desarrollado en humanos? Bueno, en primer lugar, decir que... ¿Estamos lejos de poder verlo? Estamos en ello, a ello vamos, lógicamente, es nuestro principal interés, pero hay que ser sobrios y conscientes de que la estadística está en nuestra contra. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 80% de los compuestos que se muestran efectivos, que muestran su efectividad en modelos animales, fracasan estrepitosamente cuando se da el paso de animales a humanos, por razones lógicas. La biología del ser humano no es la misma que la biología de un ratón. De manera que... lógicamente ahora nuestro trabajo es ponerlo en manos de alguna compañía farmacéutica que esté interesada, que de hecho ya tenemos 3 compañías farmacéuticas interesadas en desarrollarlo, en llevarlo adelante para desarrollarlo en fases clínicas. ¿Habéis recibido ese interés por parte de las farmacéuticas en un periodo inmediato después de conocerse la noticia? ¿Ha sido algo insofacto? A raíz de que se ha salido publicado en Cancer Cell, en esta revista científica, hemos recibido la notificación de la invitación de una compañía farmacéutica. Las otras 2 ya nos habían contactado antes. La verdad es que el mundo de la ciencia es una charca de ranas, donde nos conocemos todos. Y bueno, aunque todavía no estaba publicado, sí ha sido presentado en diversos congresos y bueno, ya la noticia estaba ahí, no era algo secreto. Hablamos de compañías grandes, farmacéuticas grandes. No puedo decir los nombres, ya que me sujeta una cláusula de confidencialidad, pero son compañías de renombre. Supongo que para llevarlo a cabo hace falta inversión económica y sí, efectivamente. Este paso es importante, este paso ya es algo que trasciende a la investigación académica. Esto ya estamos hablando de unas cifras de inversión
muy grandes, estamos hablando de millones de euros y estamos hablando de protocolos que requieren distintos hospitales y un número de pacientes creciente, desde aproximadamente 50, que serían fase 1, hasta aproximadamente 5.000, que serían fase 3, lo cual conlleva la coordinación de ya en distintos hospitales por todo el mundo, y efectivamente esto es algo que nos trasciende. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando para llegar a este resultado? ¿Cuántos años llevan de investigación? Bueno, yo llevo en esto prácticamente desde que me hice mayor científicamente y tuve mi grupo. Eso es aproximadamente desde el año 2000, desde el año 2000 que yo me independicé como científico, creé mi propio grupo. Pues esta hipótesis se me ocurrió más o menos aproximadamente por aquellas fechas, en el año 2000. Lo primero fue como te comentaba antes, mi interés fue eso, el buscar interacciones proteína-proteína como potenciales dianas antitumorales. Claro, lo primero que tuvimos que hacer fue identificar, porque hay muchas interacciones proteínas-proteínas, fue identificar qué interacción proteína-proteína era crítica, para que a través de esta ruta RAS-seq fluyesen señales antitumorales. Esto, después de mucho trabajo, la logramos identificar en el año 2008. Y esta interacción proteína-proteína es la interacción que se da entre dos proteínas que se llaman ERK, que cuando se activan forman lo que se llama un dímero, que no es otra cosa que dos proteínas unidas. Nosotros lo que comprobamos es que si evitábamos, esto lo comprobamos mediante ingeniería genética, si evitábamos que estos dímeros se formasen, bloqueábamos la progresión tumoral en distintos tipos de tumores. Lógicamente, esto lo que nos hizo fue identificar claramente una diana tumoral sobre la cual dirigir fármacos. El siguiente paso fue buscar un fármaco. Y esto ha sido lo que hemos hecho pues, desde el 2008 hasta antes de ayer. No sé si cuando estáis investigando vais a por algo muy concreto, un objetivo muy claro que os marques desde el principio, por ejemplo, pues esta fase de investigación, o a la vez que desarrolláis otras es cuando paralelamente vais viendo posibilidades de descubrir otra cosa en esas pruebas científicas. Una mezcla de ambas. Lógicamente, un buen proyecto científico siempre tiene que tener un objetivo claro y al cual no debes perder de vista. Pero lógicamente, efectivamente, fruto del azar, fruto de descubrir algo nuevo en un momento determinado, ves alguna posibilidad que lógicamente no habías barajado en un principio. Y generalmente cuando vemos algo tremendamente interesante encontrado al azar, sin querer, llamarlo así, lógicamente, seguimos los pasos, como debe ser. ¿Por algún error en una de esas investigaciones habéis descubierto algo que no esperabais alguna vez? No por algún error, no se puede llamar por algún error, pero sí hemos encontrado en algunos casos resultados sorprendentes que nos han llevado a emprender nuevas vías de investigación sin ningún género de dudas. Este descubrimiento que habéis hecho ahora, lo citabas hace un rato, había sido publicado en la revista internacional Cancer Cell, no sé si lo he dicho bien, es una de las de mayor prestigio en el campo científico. Es la de mayor prestigio dentro de la oncología molecular. De la oncología molecular, sí, así es. Supongo que te publiquen un artículo ahí bueno, te llena de un poco de orgullo y de... Sí, hombre, sin ningún género de dudas, es a lo que aspira todo científico, ¿no? Que su trabajo se vea y la importancia también claro. Hombre, vamos a ver, la importancia no es que esté publicado en Cancer Cell, es que se publica en Cancer Cell porque tiene la importancia que tiene. O sea, el Cancer Cell generalmente se permite el lujo de publicar en sus páginas las mejores investigaciones. Y esto ocurre, vamos, en Cancer Cell o en todos los que llamamos top journals, como pueden ser Science, o pueden ser Nature, o puede ser Cell. Sí, así es.
Después de esa publicación, bueno, decías que más o menos en este mundo os conocéis todos, pero has recibido la llamada de algún compañero de la comunidad científica, alguien más que te ha llamado para felicitarte y para preguntar... Sí, la verdad es que desde que se ha publicado me han llamado, se han puesto en contacto conmigo compañeros para felicitarme y luego también otros colegas que no conozco de nada, pero pues para pedirme consejo, para pedir si les podemos mandar el compuesto, por ejemplo, para pedir ayuda en determinados experimentos, pero esto es habitual, ¿no? Lo que sí desde luego nos llena de orgullo es que el artículo mereció un editorial de la propia revista Cancer Cell en su propio número y además ha sido comentado en otras revistas también del gremio. A ver, ¿qué opinas de esto que te voy a comentar? Leemos artículos constantemente en la prensa, en Internet, sobre todo en Internet, que ahora fluye tanto la información hasta intoxicar quizá las mentes y los cerebros, donde parece que nos preparan para asumir que vamos a padecer un cáncer a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, tomar el sol, todo en exceso es malo, lo sabemos, pero desde tomar el sol por la capa de ozono, productos de limpieza que son cancerígenos y ya muchos artículos te explican cuáles son, desde las antenas de telefonía, los teléfonos móviles, las ondas que desprenden, que dormimos con ellos al lado de la mesilla, los antiadherentes de las sartenes, las botellas de plástico, todo lo que nos rodea, prácticamente, lo digo para no crear un mensaje de alarma a la sociedad, pero parece que tantas informaciones de este tipo al final lo que hacen es asustar, ¿no? Bueno, en primer lugar, el que vayamos a padecer un cáncer a lo largo de nuestra vida todos... Pero pues, no asociado a la longevidad, como decías. No, asociado a la longevidad o asociado a los insultos que nosotros mismos nos sometemos, o que nosotros mismos o que nuestro medio ambiente nos somete. Es un hecho, como te comentaba al principio, las estadísticas son abrumadoras. 1 de cada 3 europeos y 1 de cada 4 europeas va a sufrir un cáncer, según estimaciones de la Comunidad Económica Europea. Pero, vamos, como se suele decir por ahí, de algo hay que morirse, y las dos probabilidades, las mayores probabilidades es que o nos muramos de un cáncer o nos muramos de una enfermedad cardiovascular, con lo cual eso está ahí y es impepinable, de alguna manera. Sí es cierto que nos bombardean los medios muchas veces con muchos tipos de estas informaciones, muchas veces no están contrastadas. Caso claro que tú has mencionado, por ejemplo, son los móviles o las antenas de repetición de móviles. No hay ninguna evidencia científica que vincule los teléfonos móviles o las antenas con tumores. Hasta ahora todo son especulaciones o bien trabajos científicos, pero trabajos muy malos y que no han sido reproducidos ni contrastados. Sí es verdad que hay muchos productos en nuestras casas y en nuestro ambiente potencialmente carcinógenos, y bueno, yo creo que es bueno que las autoridades, sean las autoridades o sea la fuente que sea, nos adviertan de su uso, siempre y cuando, lógicamente, esa información esté contrastada y se base en evidencia científica, que no es el caso en la mayoría de los casos. No, pero todo ese tipo de productos, por ejemplo, ¿no sería mejor directamente eliminarlos del alcance del ser humano? Pero, no obstante, a mí lo que me parece sorprendente es que cualquiera de estos productos, de los plásticos, de las antenas parabólicas, los microondas, lo que quieras, el potencial carcinogénico de cualquiera de estos productos palidece alrededor del carcinógeno por antonomasia que llevamos cultivando y fomentando todavía en nuestra sociedad, que es el tabaco. Nada hay tan carcinógeno como el tabaco. La OMS calcula que si se dejase de fumar, la tasa de incidencia del cáncer bajaría aproximadamente en un 50%. De manera que, sí, efectivamente, es habitual ver a alguna ama de casa, alguna señora, preocuparse
porque el biberón de su niño tiene ftalatos, por ejemplo, cuando está fumando en su casa enfrente de su niño. Ese humo que emite esta señora es muchísimo más carcinógeno para el niño que cualquier compuesto que pueda salir de cualquier plástico. Me refiero a que juntando todos estos factores a los que estamos en contacto habitualmente en nuestro día a día, es como una bomba de relojería, nosotros mismos nos exponemos a, bueno, vivir da, ¿no?, cáncer, sí, efectivamente. Como la comentaba, el principal factor carcinogénico son los insultos a los que nos exponemos nosotros mismos. Bien sea voluntariamente, como sea el tabaco, o bien sea involuntariamente por el hecho de que nos ha tocado vivir en una zona con mucho granito y hay mucha radiactividad basal. Pero eso es así. Hablemos del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, el IBBTEC, que lleva en funcionamiento, en marcha como tal, poco más de 2 años, ¿no?, pero que se gestó en mucho más tiempo. ¿Cómo ha sido su andadura? Sí, así es. El Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria nace fruto de un convenio entre Sodercan, por entonces IDICAN, la Universidad de Cantabria y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esto se firmó en el año 2006. Desde entonces el instituto existe nominalmente. Inicialmente estábamos los científicos componentes de este instituto estábamos ubicados en la Facultad de Medicina. El edificio en el cual estamos albergados ahora se empezó a construir creo recordar que fue el 2008, y se acabó hace 2 años, en el 2013, que fue cuando nos mudamos allí. Tiene una titularidad compartida con la Universidad de Cantabria y también toma parte el gobierno regional a través de Sodercan, ¿no? Así es. ¿Cuál es la unión entre las 3 entidades? ¿Cómo colabora cada una? Bueno, aproximadamente en cuanto a recursos, creo recordar, me has pillado ahí, creo recordar que el CSIC puso la parcela y pagó la construcción del instituto, mientras que la Universidad de Cantabria pagó toda tanto el mobiliario científico como el no científico. Sodercan se comprometió en financiarlo con 3 millones de euros, que va pagando poco a poco. De manera que aproximadamente la titularidad es, no sé si son exactamente 40-40, de CSIC Universidad de Cantabria. ¿Cuál es la función exactamente del IBBTEC? Bueno, la función del IBBTEC no es otra que generar ciencia de calidad, y con eso pues servir de motor para la investigación, innovación y desarrollo de Cantabria. Y creo que lo estamos consiguiendo, a pesar de ser pocos todavía a pesar de que el IBTEC tiene cabida para 20 grupos de investigación, todavía estamos 15, todavía hay 5 laboratorios vacíos, esperando a alguien que los ocupe. A pesar de su baja ocupación todavía, bueno, estamos consiguiendo publicar en las mejores revistas, distintos grupos. Hemos conseguido que 2 empresas se ubiquen en la sede del IBTEC. Estas imágenes que vemos son del IBBTEC. Sí, de hecho este es mi laboratorio. ¿Tu equipo de trabajo? Sí, sí. Te he interrumpido, continúa, por favor. Sí, hemos conseguido que 2 empresas se ubiquen en el IBTEC, con la intención de aprender de nuestra tecnología y ayudándonos o guiándose de nuestra tecnología, pues que sacar adelante sus productos. Y por otro lado tenemos distintos convenios con instituciones públicas, tanto con instituciones públicas como con instituciones privadas. Por ejemplo, desde el IBTEC se está haciendo el análisis temporal de los microorganismos que hay en la cueva de Altamira, por ejemplo. Por ejemplo, eso se está haciendo eso lo hacen los grupos de microbiología del IBTEC, y bueno,
en ello estamos. Bueno, IBTEC dice usted, yo lo pronuncio siempre IBBTEC por la denominación como sea. De las siglas. Le pido que me corrija cuando utilice o denomine mal alguna. No, es que ni IBTEC ni IBBTEC están mal, se puede decir de las dos maneras, con lo cual. De todos los avances o descubrimientos que se han hecho en el IBTEC, ¿cuál quizá consideras que ha sido el más importante? ¿Este último? Hombre, mal estaría que yo dijese que mi descubrimiento es el más importante. Pero como científico... No voy a, yo creo que no debo ser yo quien responda a esta pregunta, en primer lugar, por respeto a mis compañeros, por respeto y admiración hacia mis compañeros que están haciendo todos ellos una ciencia tan digna como la mía, y bueno, el priorizar una investigación u otra no creo que sea mi papel el hacerlo. Creo que hay evaluadores y creo que hay foros que lo pueden hacer mucho más objetivamente que yo, aparte de que yo tengo también mis preferencias, con lo cual tampoco sería objetivo. Pero bueno, solo para destacar una, está por ejemplo el grupo de María Ángeles Ros, que trabaja en desarrollo de las extremidades y que es una investigadora de renombre internacional y que publica en las mejores revistas como Science. Hace 2 años sacó una publicación en Science y que se codea con sus colegas por todo largo y ancho de este mundo de tú a tú, y no es la única, ¿no? Por fortuna. La verdad es que, permíteme el inciso, es que a pesar de que somos un centro pequeño, con unos recursos tremendamente limitados, en una comunidad autónoma que no es más grande que el Ayuntamiento de Leganés, estamos haciendo, y de hecho los rankings del CSIC así lo muestran, estamos haciendo una investigación de las mejores de España. Y eso, de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los rankings del CSIC. El IBTEC está vinculado también con la Universidad de Cantabria, se desarrollan también másteres y... ¿sí o no? Sí, así es. Se desarrollan másters. Estamos insertos en el programa de doctorado del Departamento de Biología Molecular y Celular, y algunos de nosotros, muchos investigadores del IBTEC son profesores o catedráticos en la Facultad de Medicina, y muchos de nosotros que somos miembros del CSIC también damos alguna clase. Creo que tiene hasta bolsa de trabajo, eso me ha podido permitir la web al entrar en vuestra página. No sé ahora mismo cómo estará la cosa para encontrar empleo, por ejemplo en el IBTEC, si hay alguna plaza vacante, lo digo por si hay algún joven que aspira a ello, pero hay un formulario donde pueden dejar sus datos, ¿no? Plazas vacantes, sí, vamos a ver, sí, plazas vacantes generalmente para trabajos como por ejemplo técnico de laboratorio, los suele haber, no te puedo decir exactamente si hay ahora o no, pero también hay mucho turnover, no sé, no me sale la palabra en español, de becarios, sean predoctorales o sean postdoctorales. Siempre hay necesidad de becarios predoctorales y postdoctorales con un buen expediente. Si quieren realizar su tesis doctoral, pues lógicamente son bienvenidos al IBTEC. Allí los evaluaremos con lupa, concienzudamente, con lupa, efectivamente, y si dan las características, pues siempre son bienvenidos en algún laboratorio. Otra cosa es para ser investigador principal, para ser jefe de grupo. Para ser jefe de grupo, las plazas están limitadas bien a profesores de la Universidad de Cantabria o investigadores del CSIC. Creo que hubo un proyecto que estaba en investigación, no sé si usted tomó parte en él, sobre los fármacos antitumorales para el cáncer de tiroides. El año pasado, en 2014, se daba un plazo de 5 años, ¿no?, para ver esto hecho realidad. ¿Cómo está ese proyecto? Sí, bueno, ese proyecto es mío también. Ese proyecto se me concedió a mí por la Asociación Española contra el Cáncer el año pasado. Y efectivamente lo que este proyecto,
que es una financiación fabulosa para 5 años. Lo que este proyecto busca es efectivamente lo mismo, buscar nuevas dianas antitumorales para el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides también es uno de esos tipos de tumores donde la prevalencia de mutaciones en la ruta RAS-ERK es muy alta. Con lo cual es susceptible, de hecho ya sabemos que este compuesto, el del 22379, que funciona también en melanoma y en cáncer colorectal, también funciona bastante bien en cánceres de tiroides que portan mutaciones en la ruta RAS-ERK. No obstante, estamos buscando otras interacciones moleculares susceptibles de ser utilizadas como diana terapéutica en este tipo de tumores, y es en lo que estamos ahora. ¿Cuál es la situación de la investigación en Cantabria y en España? La crisis ha llegado a todos los rincones, también evidentemente a este sector y a este gremio. Supongo que financiar proyectos de investigación como estos que estamos comentando es carísimo. Y sacarlo adelante, sacar un equipo de investigación adelante, vale mucho dinero, aparte de ayudas europeas que podéis conseguir, pero ¿cómo consideras que es la situación en Cantabria, en España, y de dónde saquéis el dinero vosotros para financiar? En estos momentos la situación de la ciencia en España yo la calificaría como desesperada, no sin paliativos. Fruto de los recortes que ha sufrido en la segunda legislatura del gobierno Zapatero y en estos 4 años de gobierno del Partido Popular, la COSCE, la Confederación de Organizaciones y Sociedades Científicas Españolas, calcula que la regresión en inversión en ciencia acumulada durante todos estos años nos posiciona a niveles del año 2005. Hemos retrocedido en inversión en ciencia una década. Claro. La caída de la inversión caída en inversión en ciencia. ¿De cuánto hablamos? ¿Un 50% en estos años? Aproximadamente más de un 40%. Ya sabes tú que hay un viejo aforismo anglosajón que dice que hay 3 tipos de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y las cifras oficiales. Con lo cual, pues ya sabes tú que haciendo malabarismos con las estadísticas, pues más o menos esa cifra puede variar, pero de nuevo la COSCE, que es de la cual yo me fío, porque no tiene que ganar ninguna elección, estima que la caída en inversión en ciencia ronda entre el 45 y el 50%. Esto en términos absolutos, porque luego en términos relativos el problema es mucho más grave. Habla usted de la crisis que ha afectado a todos los sectores. Efectivamente es así, ha afectado a todos los sectores, pero no solo en España, también los ha afectado en Europa. Europa ha sufrido la crisis tan brutalmente como España. Ahora bien, sorprendentemente, en plena crisis, los países realmente avanzados no solo no han reducido su inversión en ciencia, sino que la han potenciado. En estos años de crisis, Alemania ha incrementado el presupuesto en ciencia en 3,5%, Inglaterra alrededor de 2%, Estados Unidos alrededor de 3% y Japón alrededor del 11%. Con lo cual, ¿Qué está pasando para tantas diferencias? Bueno, pues ¿Les ha golpeado menos a ellos que absolutamente, a los españoles? claro, sí, a nosotros no es que les haya golpeado menos la crisis, es que simple y llanamente estos señores saben dónde invertir y saben dónde está el futuro, y saben dónde hay que recortar y dónde hay que no recortar. Entonces, claro, un país que recorta en educación y recorta en investigación, como lo ha hecho el actual, pues desde luego está hipotecando su futuro incuestionablemente. Aquí no hay que ser ningún lumbreras para darse cuenta de qué viven y por qué son ricos los países que lideran el mundo: Alemania, Japón, Inglaterra. Los países que lideran el grupo no investigan porque son ricos, no invierten en ciencia porque son ricos porque invierten en ciencia. Yo a este respecto, a mí me gusta siempre ya no hablar de Inglaterra y hablar de Estados Unidos, que tienen una dilatada historia, ¿no? Con lo cual pues siempre se puede buscar un entresijo para justificar su liderazgo mundial. A mí me gusta hablar siempre de un país insignificante, de alguna manera, hasta hace muy poco, un país de plantadores de arroz
y de pescadores, un país devastado por dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y es Corea del Sur. Corea del Sur, como acabo de relatar, un país que podríamos llamar insignificante dentro de la esfera mundial hasta hace nada, en el año 1953 cayó en manos de un visionario, de un estadista, que era Syngman Rhee. Y Syngman Rhee lo que hizo fue invertir en educación y en investigación. Durante los últimos años 50 y los años 60, Corea casi invirtió el 10% de su Producto Interior Bruto en investigación y en educación. En estos momentos, Corea nos supera en todo. Corea es el principal productor de hemoderivados. Corea vende tecnología, Corea vende coches a Estados Unidos, Corea vende tecnología de la comunicación puntera. Y eso desde 1950, simple y llanamente invirtiendo en educación y en investigación. La verdad es que lo único que tenemos que hacer es copiar, pero parece ser que ni siquiera sabemos copiar. ¿No interesa? Quizás sea eso. Bueno, yo no sé si no interesa o es simple y llanamente mera ignorancia. Pero tenemos mentes brillantes en nuestro país. Tenemos mentes, pero la cuestión es, ¿nos lideran esas mentes brillantes? Que se nos vaya la fuga de cerebros a otros países, porque encontrar un sitio en España ahora para por ejemplo, un científico, un investigador de su talla, por ejemplo, ¿no? Y que encuentre su sitio. Aquí es difícil si no se invierte precisamente en eso, o sea que también estamos dejando escapar nuestro propio talento. Sí, somos así de listos, efectivamente. España es un productor de excelentes científicos. La verdad es que los científicos españoles, los jóvenes científicos españoles, están excelentemente evaluados y considerados fuera de España. La verdad es que aquí formamos muy bien a nuestros científicos, pero, por desgracia, nuestro sistema no es capaz de absorberlos, y no es capaz de absorberlos en ese momento que, después de haber sido formados, empiezan a producir. Y entonces, claro, los países de nuestro entorno se ponen las botas, porque nosotros los formamos. La formación de un científico es muy caro. Según la COSCE, aproximadamente la formación de un doctor cuesta alrededor de entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Después de este ingente esfuerzo, los frutos se los llevan los países de nuestro entorno. Volviendo un poco al IPTEC, ¿qué relación mantiene con el Instituto de Investigación de Vallecilla, con el IDIVAL? ¿Hay conexión? ¿Trabajáis sí, efectivamente. conjuntos? Mantenemos buenas y cordiales relaciones y nos llevamos bastante bien. Hay proyectos conjuntos, tenemos un programa de doctorado conjunto, tenemos seminarios conjuntos y además existe eso que se llama el pique entre compañeros, ¿no? que es muy bien. Pero tiene que ser sano porque le veo. Claro, no, efectivamente, es que así es lo que los anglosajones llaman peer pressure, la presión de tus semejantes. Está muy bien porque eso lo que fomenta es la competitividad, y la competitividad generalmente saca lo mejor de las personas. De manera que cuando el IPTEC logra un logro, el IDIVAL se pone las pilas, y al contrario, cuando el IDIVAL logra un logro, el IPTEC se pone las pilas, lo cual, la verdad es que yo creo que, de nuevo, para una comunidad autónoma no más grande que el Ayuntamiento de Leganés, el contar con que dos... ya la segunda vez que lo dice. Es que es así, pero es que es así. El contar con dos institutos de investigación de la categoría del IPTEC y el IDIVAL es un privilegio. Aquí en Cantabria, lo tenemos aquí en Cantabria, sin ir más lejos. ¿Se le valora? ¿Se valora a estos dos institutos? Se le valora, bueno, hombre... La sociedad quizá todavía tenga cierto desconocimiento de la presencia, ¿no? Y del trabajo que se lleva a cabo. Los medios de comunicación ayudamos un poquito a difundir las informaciones y las noticias que generan y un poquito la imagen para que se os conozca, ¿no? Pero quizás sois todavía
grandes desconocidos del ciudadano de a pie? Yo no creo que eso sea algo específico de Cantabria, ni mucho menos. Yo creo que eso es un mal endémico de todo el país, ¿no? La verdad es que la ciencia es una gran desconocida. Por lo menos en este país, sí. Efectivamente, llevamos muchos años de retraso, comparando el nivel de penetrancia de la ciencia en la sociedad si nos comparamos con las sociedades anglosajonas. ¿De qué emana eso? Pues probablemente emane de nuestro retraso, me atrevería a llamar carpetobetónico, ¿no? En lo que respecta a ciencia, las cual, ¿por qué estamos tan retrasados en ciencia? La verdad es que no sabría darle una respuesta, de dónde origina ese si no rechazo, ese desinterés hacia la ciencia que tiene la sociedad española y siempre ha tenido. Pero no sé qué opinas sobre esta pregunta. ¿Crees que a las farmacéuticas les interesaría encontrar la cura para el cáncer? Absolutamente. Porque hay un proceso con un enfermo de cáncer que tiene que medicarse, que tiene que hacer un gasto sanitario tan grande que no sé si encontrar la cura para el cáncer sería el fin del negocio de las farmacéuticas. No, eso es una teoría conspirativa. Absolutamente, y de hecho la respuesta la tienes ahí. Las compañías farmacéuticas están invirtiendo miles de millones buscando potenciales curas para el cáncer. Las compañías farmacéuticas no van a dejar de ganar dinero, aparte de que la cura del cáncer, el tratamiento, un buen tratamiento del cáncer va a estar basado en fármacos, que son las propias compañías farmacéuticas quienes los sintetizan, de manera que son los primeros interesados. Conspiración no sé si es lo que sufrieron un grupo de científicos que viajaban a un congreso a Melbourne el año pasado, y su avión, que era de la compañía Malaysia Airlines, fue derribado. Iban científicos que tenían información muy importante sobre la cura del SIDA, y también se habló en los medios de comunicación de una posible conspiración porque no interesaba que saliera a la luz. Eso me parece una teoría de la conspiración, pero ya a grado, demoníaco. El derribar un avión con 300 y pico personas, que iban, creo recordar que eran 300 y pico personas, por el hecho de evitar que determinada información, bueno, lo que fuese, llevase a una cura del SIDA, me parece de la novela policíaca más rocambolesca, ¿no? No, yo creo que eso sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Aparte de que, insisto, tanto el cáncer como el SIDA, la terapia de estas dos enfermedades va vinculada indivisiblemente de las compañías farmacéuticas y de la síntesis de fármacos, con lo cual no es absurdo pensar que las compañías farmacéuticas estén detrás de evitar que progresemos en la cura, en el tratamiento y en la cura de estas enfermedades. No, eso es ciencia ficción. Pero eres de Cabezón de la Sal. Soy de Cabezón de la Sal, Cántaro, de pura cepa. De los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. De ahí es mi madre, de ahí es mi padre y de ahí origina mi familia. Pero has viajado mucho, ¿no? He viajado bastante. He bastado bastante profesional y lúdicamente. Creo sinceramente que una de las mejores maneras de invertir el dinero es viajando. Ya lo dijo Cervantes, ¿eh? El frecuentar libros y caminos lleva a la sabiduría. Te licenciaste en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, eres doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Cantabria, y en tus inicios formaste parte del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, no sé si se dice así. Así es. ¿Una etapa importante esa que pasaste allí? Una etapa importante y fantástica. Yo, sinceramente, si tuviese que elegir cuál ha sido la mejor época de mi vida, sin ningún género de dudas, diría que son los 4 años que pasé en Estados Unidos, tanto profesional como personalmente.
¿Con qué te quedas brevemente para darnos así unas pinceladas? ¿Qué te traerías de allí para acá? Hombre, me traería todo. Preguntarles a un científico es pues fíjate tú, no solo los medios, sino la mentalidad de cómo abordar, de cómo afrontar la ciencia día a día, el sentido crítico, el sentido autocrítico, el fomentar la competitividad sana, esa palabra que está proscrita en este país. Todo ello hace, claro, que la ciencia florezca con un vigor tremendo. Después regresaste, conseguiste tu plaza titular del CSIC y ya te quedaste luego en Santander en el IPTEC, ¿no? No, después de volver a Estados Unidos estuve 5 años en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Madrid, después de haber sacado la plaza de científico titular del CSIC, sí. Estuve 5 años en Madrid. ¿Y luego regresaste a Santander en qué año? Luego me vine el año 2002, para lo cual, la verdad es que tuvimos que hacer un tejemaneje para venirme. Hicimos lo que se llama una unidad asociada. El CSIC tiene la potestad de la capacidad de hacer unidades asociadas con facultades o con departamentos universitarios en virtud de las cuales pues científicos del CSIC pueden ubicarse en esos departamentos o viceversa. Entonces establecimos una unidad asociada con el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria en el año 2002, en virtud de la cual yo me vine aquí a la Facultad de Medicina. Y del año 2002, pues ahí me dieron un laboratorio y ahí me establecí. A lo largo de tu trayectoria has recibido varios premios, el de la Fundación Pfizer, el premio del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, el Carlos Blasco de Imaz a la investigación oncológica. ¿Cuál destacarías como el más importante para ti en tu trayectoria? ¿O el que más relevancia Bueno, a mí sinceramente el que más ilusión me ha hecho, sin ningún género de dudas, y el que más llevo a gala es el del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, ¿no? Por alguna manera por ser profeta en mi tierra y por alguna manera porque me lo dieron, que ya es difícil, y porque me lo dieron mis colegas y con la gente que me he codeado y me he tuteado pues desde los albores de mi carrera científica, y bueno, y al fin y al cabo pues la sociedad que me sustenta, ¿no? Con lo cual, pues es el que más orgullo y el que más me satisface. ¿Qué perspectivas de futuro tienes? Pues seguir trabajando. ¿Y en cuanto a proyectos, hay algo gordo va a salir? Proyectos, fundamentalmente el mismo en el que estamos inmersos. El proyecto en el que estamos inmersos me llevaría 3 vidas. Acabarlo si es que se llegase a acabar. Sin ningún género de dudas me jubilaré trabajando en este proyecto, lo cual no es óbice para que empiece otros proyectos, ¿no? De hecho tengo alguno que otro en la cabeza, pero vamos, fundamentalmente ahora todos nuestros mayores esfuerzos y nuestros recursos están encaminados a esta ruta de señalización que te mencioné anteriormente. Pero se nos acaba el tiempo, que ha pasado muy rápido. Sí, la verdad es que sí. Más de 50 minutos de entrevista. Tenemos que poner el punto y final. Ha sido un placer tenerte hoy aquí, que nos hayas acercado un poquito de una manera mucho más asequible, ¿no? al entendimiento para los que no estamos familiarizados pues con este mundo y con esta terminología, la importancia que tiene este descubrimiento. Os deseamos toda la suerte del mundo y por supuesto esta casa estará siempre con las puertas abiertas para contar las buenas noticias que salen de vuestros proyectos y del IPTEC. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.